Amigos, ¿cómo están? Después de mucho tiempo les traigo este vídeo. He preparado un tema exclusivamente para ustedes vinculado a gestión pública y control gubernamental, en donde que justamente después de este tiempo en donde que se ha hecho una transferencia de gestiones, yo pienso que para los servidores y funcionarios públicos interesados en el tema, les va a encantar conocer cómo es que se identifica una presunta responsabilidad administrativa funcional mediante los informes de control emitidos por la Contraloría General de la República, o así como también por los órganos denominados OSIS, los mundialmente conocidos como órganos de control institucional, o por las sociedades de auditoría externa. Pero antes de pasar al plano técnico, al plano jurídico, etcétera, quiero que conozcan que este tema se puede ejemplificar de la siguiente manera. El Sistema Nacional de Control es aquel agente que ingresa a las entidades públicas para saber qué hay debajo de la alfombra, y si encuentra basura, saber o identificar quién es el responsable de haber cometido esa infracción. Ese hecho, ese presunto hecho de irregularidad se levanta en un informe denominado informe de control, y eso es lo que yo quiero que ustedes hoy día salgan aprendiendo. ¿Cómo es que se identifica un presunto hecho, materia para infracción administrativa dentro de la competencia de la CGR? Antes de pasar al plato fuerte, pienso que deberíamos conocer qué cosa es el Sistema Nacional de Control. Miren, el Sistema Nacional de Control se encuentra regulado por la Ley 27785. Esta ley regula su estructura, facultades, los órganos que también intervienen dentro del Sistema Nacional de Control, como ya los acabo de mencionar, los OSIS y las sociedades de auditoría externa, teniendo como ente superior o rector a la CGR. Entonces, este Sistema Nacional de Control va a ejercer su facultad de supervisar a todas aquellas entidades que se encuentran dentro de las burbujas de color verde. Ministerio Público, Poder Judicial, Gobierno Central, Gobiernos regionales, etcétera, etcétera, etcétera. El Sistema Nacional de Control tiene la facultad de supervisar todos los actos referidos a las entidades públicas, y esto tiene su base constitucional. ¿Cuál es la base constitucional? El artículo 82 de nuestra Carta Magna regula justamente que la Contraloría General de la República supervisa la ejecución del presupuesto del Estado como primer supuesto, las operaciones referidas a la deuda pública, segundo supuesto, y como tercer supuesto, los actos de administración de las entidades sujetas a control gubernamental. Cuando hace referencia a las entidades sujetas a control, la Constitución nos está diciendo que el Sistema Nacional de Control va a ejercer su facultad de supervisar, de vigilar, de controlar todas aquellas actividades que se ejerzan dentro de las entidades que están dentro de las burbujitas de color verde. Entonces, una vez que sabemos a qué se dedica el Sistema Nacional de Control y los órganos que le integran, pienso yo que deberíamos reflexionar a qué se refiere la facultad sancionadora que se encuentra regulado en el artículo 45 de la propia ley. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué una ley puede regular algo que no está contemplado en la Constitución? Pues justamente eso era lo que se preguntaban anteriormente doctrinarios, abogados, constitucionalistas, que mencionaban: oye, pero si la Constitución no regula la facultad de sancionar, ¿cómo es que la ley regula que la Contraloría tiene la facultad o la potestad sancionadora para servidores o funcionarios públicos que hayan cometido infracciones administrativas? Y la respuesta está en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la 0020 del 2015, por motivo de una acción de inconstitucionalidad. Sucede que en el derecho existen varios métodos de interpretación: la interpretación literal, teleológica, sistemática, etc. Y algunos abogados sostenían que como la Constitución no regula la facultad de sancionar, solamente la facultad de supervisar, entonces la potestad sancionadora establecida en la ley no tenía validez jurídica y por ende tendría que ser desterrada.
pero el TC llegó y dijo, oye, momentito. Dentro de la facultad de supervisión, es decir, dentro del término de supervisar, se encuentra también incluido la facultad de sancionar. Entonces, el Tribunal Constitucional constitucionalizó la facultad, la potestad sancionadora de la Contraloría, regulada en el artículo 46 de la Ley 27785, que es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. Pero hubo un segundo criterio dentro de esta sentencia que fue muy polémica, porque la tabla de infracciones establecidas en el artículo 46 de la ley antes mencionada fue declarada inconstitucional, y todas las infracciones que fueron impuestas para servidores y funcionarios públicos que en esa época tenían un procedimiento disciplinario abierto, al ser desterrados del ordenamiento jurídico, estos funcionarios y servidores quedaron impunes, que figurativamente hablando es como si tú llevaras a una fiesta una tortita en una fuente y viene alguien y ¡flash! Te quita la fuente y la torta se cae, te quedas sin fiesta. De igual manera, cuando motivas una resolución, debe existir un tipo infractor impuesto al servidor o funcionario público. Y al no existir tipo infractor, al no existir infracción administrativa porque fue desterrado por el Tribunal Constitucional, entonces hubo una lluvia de impunidad para muchos servidores y funcionarios públicos que en esa época tenían un procedimiento disciplinario abierto. Fue toda una anécdota, porque incluso Ernesto Blume, en esa época el presidente del Tribunal Constitucional, salió a dar una conferencia de prensa explicando que en realidad lo que hacía la sentencia del TC era fortalecer la lucha contra la corrupción. Cuando en realidad Nelson Schack en esa época mencionó que en realidad no era así, porque se estaba dejando en plena impunidad a muchos funcionarios y servidores públicos. Esa fue la historia con la sentencia emitida, la 0020-2015. Yo se los recomiendo que la lean para que puedan entender cómo es que funciona la potestad sancionadora por parte de la Contraloría General de la República. Eso es el marco conceptual de esta historia. Ahora, lo siguiente que yo quiero que sepan es cómo es que se identifican hechos en los informes de control. En primer lugar, cuando la Contraloría detecta un hecho irregular, activa el servicio de control pertinente. Cada servicio de control, llámese control previo, simultáneo o posterior, tiene un supuesto específico regulado por sus directivas para poder activarlos. El control previo tiene sus propios supuestos, el control simultáneo de igual manera, pero a efectos de no ser muy extensiva esta exposición, solamente nos vamos a fijar en los servicios de control posterior, en específico las auditorías de cumplimiento y los servicios de control específico por hechos de presunta irregularidad. Estos dos tipos de servicios de control posterior son los que determinan responsabilidad civil, administrativa o penal. Los otros tipos de servicios de control no, simplemente determinan hechos. En estos casos sí es necesario puntualizar la metodología para identificar responsabilidad civil, administrativa o penal. ¿Por qué? Porque el auditor tiene que conocer sobre dogmática administrativa, doctrina civil, dogmática penal, para poder subsumir el hecho en el tipo penal o en el tipo infractor, o en los elementos de la responsabilidad civil. Esto a efectos de que para poder tener resultados tanto en el ámbito administrativo o en el ámbito civil o penal. Y miren, el servicio de control posterior cuenta con unas etapas, y es en la etapa de ejecución donde se realiza este tipo de motivación. Los servicios de control posterior, en específico los informes, cuentan con una condición, criterio, efecto y causa que tiene incluido dentro de su motivación para poder tener validez. Pero esto lo vamos a explicar en otro video porque no lo quiero hacer muy extensivo ni tampoco muy aburrido. Vamos al grano. Miren, lo que yo quiero explicar es esto, el platillo principal, el plato fuerte. Miren. Y esto es algo que muchos abogados me van a comprender. Cuando estudiamos derecho penal nos enseñan la teoría del delito,
que es la teoría que nos ayuda a identificar cuando estamos frente a un hecho delictivo. Y para ello se requieren estos elementos, que debe existir una acción típica, antijurídica y culpable. Esta teoría ha ido ganando terreno poco a poco en el derecho disciplinario, y no como teoría del delito, sino como teoría del tipo infractor. Y ya que estamos en esta exposición de cómo identificar responsabilidad administrativa funcional, cuando se trata de identificar una presunta responsabilidad administrativa, se utiliza un tipo infractor, no un tipo delictivo. Entonces, esta teoría poco a poco ha ido ganando terreno. Si lo quisiéramos pasar a un plano más didáctico para poder comprenderlo, es más o menos cuando preparas un lomito saltado, que deben existir todos los ingredientes para que puedas tener el platillo encima de tu mesa. Estos elementos son copulativos para poder determinar la existencia de una infracción administrativa. La falta de algunos determinará que este hecho es totalmente atípico. Si faltaría el elemento de tipicidad, entonces estaríamos frente a una posible absolución del administrado, del servidor o funcionario público. Por eso hay que tener muchísimo cuidado al utilizar la metodología correcta para poder determinar responsabilidad administrativa funcional. Es por eso que en las comisiones de control siempre existe un abogado para que ayude a determinar la existencia de todos los elementos del tipo infractor. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo es que una teoría del derecho penal ha ido ganando terreno poco a poco en el ámbito administrativo? Miren, sucede que en dogmática administrativa ha habido poco desarrollo sobre la teoría del tipo infractor. Y lo que han hecho los doctrinarios, los jurisconsultos en esta rama, ha sido que tienen un argumento específico que incluso el Tribunal Constitucional lo ha recogido. Si el jus puniendi se aplica en el derecho penal para sancionar mediante condenas, y al mismo tiempo este jus puniendi se aplica en el derecho administrativo para sancionar mediante inhabilitación, suspensiones, etc., ¿por qué no utilizar las mismas garantías que se aplican en el derecho penal, aplicarlo en el derecho administrativo sancionador? El jus puniendi es aquella facultad que tiene el Estado para poder sancionar al ciudadano, al servidor o al funcionario público. Pero esta facultad no tiene que ser arbitraria, no es ilimitada, sino que tiene ciertas garantías. Y el Tribunal Constitucional lo ha desarrollado en el caso Walde Jauregui, en donde que ha desarrollado que como en ambas ramas del derecho se ejecuta el jus puniendi, entonces esto nada impide de que se puedan aplicar algunas de las garantías que se aplican en el derecho penal en el derecho administrativo sancionador. Y ha mencionado que son 4 los principios que pueden ser aplicables en el derecho disciplinario. Estos principios son el principio de legalidad, tipicidad, culpabilidad y proporcionalidad. Cuando hablamos del principio de legalidad, este principio nos señala que un funcionario o servidor público dentro del contexto de sus funciones solo debe realizar las funciones que están establecidas expresamente en la ley y nada más que la ley. Es totalmente lo contrario a lo que sucede con el principio de autonomía. Este principio, que se encuentra regulado en el artículo 2, numeral 24, literal B de la Constitución Política del Estado, menciona que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Es decir, que no estás impedido de hacer lo que la ley no ordena, ni tampoco estás prohibido de hacer lo que ella no prohíbe. Ya, es tu libertad, es tu autonomía de la voluntad. Pero eso funciona para ciudadanos como tú, como yo, que somos ciudadanos común y corriente. Pero cuando estamos dentro de gestión pública, aplica el principio de legalidad. Y esta, como les había mencionado, solamente establece que tus funciones se encuentran expresamente reguladas en la ley de la materia. Cuando pasamos al principio de tipicidad, este tiene 2 concepciones. Primero, la obligación de que únicamente se debe sancionar al imputado, al procesado, al servidor, al funcionario público, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal, conductas que estén previamente establecidas en la ley.
Y obviamente que este tipo infractor o este tipo penal que esté regulado en la ley debe ser clara, precisa e inequívoca. Justamente ese fue el detalle para que se declare como inconstitucional el artículo 46 de la lista de infracciones de aquella época por la sentencia del Tribunal Constitucional, la 0020-2015, porque el Tribunal Constitucional mencionó que esta lista de infracciones era muy genérica y se requiere que el ciudadano pueda comprender, no quizás a un grado específico elevado, sino que tiene que comprender de manera moderada cuáles son aquellas infracciones que él puede cometer en el desarrollo de sus actividades. Al ser muy genéricas, las fórmulas de estos tipos infractores fueron declarados como inconstitucional y desterrados de la ley 27.785. Luego la Contraloría presentó un proyecto de ley, la cual fue aprobada y entró la nueva lista de infracciones, entró en vigencia en julio del año 2021. Sí, correcto, a través de la ley 31288. Y es así en como un error de esa magnitud pudo acarrear como consecuencia la impunidad de muchos servidores y funcionarios públicos que en esa época habían sido sancionados por esta lista de infracciones. La segunda concepción del principio de tipicidad obliga a que el órgano sancionador o el juez subsuma el hecho correctamente dentro del tipo infractor. Es decir, que el hecho que has investigado, el hecho que ha sido procesado, pueda subsumirse correctamente dentro de lo que te exige la ley. Y si no es subsumido correctamente, si faltan algunos de los elementos como les había mencionado anteriormente, y aún así el ciudadano, el servidor o el funcionario es sancionado, se estaría afectando el principio de tipicidad. Ya vamos a poner un ejemplo más adelante para que ustedes me puedan comprender. Por ejemplo, cuando hablamos del principio de culpabilidad, también es una garantía porque anteriormente se consideraba que la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos era objetiva. Es decir, se consideraba que el factor de atribución para poder imponer sanciones a estos servidores y funcionarios bastaba nada más que se acredite el daño, el nexo causal y punto. Pero luego hubo una evolución doctrinaria, jurisprudencial y también legal en donde que se señaló, se reguló que la responsabilidad es subjetiva. Tienes que acreditar si ese servidor, si ese funcionario ha realizado esa acción o esa omisión a título de dolo, con intención, o a título de culpa, sin intención, bajo la negligencia o bajo la imprudencia. Es así. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre objetiva y subjetiva? Como les había mencionado, el factor de atribución objetivo nada más requiere la acreditación del nexo causal, causa y daño, mientras que el factor de atribución subjetivo ya te obliga a constatar si ha sido bajo dolo o por culpa. El principio de proporcionalidad también funciona como otra garantía porque, como les había mencionado, el ius puniendi como atribución del Estado para poder sancionar a ciudadanos, funcionarios y servidores públicos, esta no es ilimitada, sino que tiene un límite, y el límite es el principio de proporcionalidad. Las sanciones tienen que ser impuestas en magnitud a la sanción la sanción tiene que ser impuesta en función al hecho infractor que ha cometido este funcionario o ese servidor público. Si se ha cometido, por ejemplo, la infracción de contratar a una persona que se encontraba impedida por la ley de contrataciones y esa persona simplemente fue contratada por un mes, en donde que el perjuicio económico ha sido simplemente de 2.000 soles, si bien es cierto se configuró la infracción, pero por 2.000 soles no vas a inhabilitar por 5 años a ese servidor o funcionario público que ha cometido la infracción. Se trata de graduar la sanción y dentro del principio de proporcionalidad encontramos los subprincipios de idoneidad, de proporcionalidad propiamente dicha y el principio de necesidad. Es así en como el órgano sancionador o el juez va graduando la responsabilidad administrativa del funcionario o del servidor público. Esas son las garantías
para poder ejercer una buena defensa. Si lo ves desde la óptica del defensor, lo vas a ver como una especie de barrera, como una especie de ámbito de protección para que el jus puniendi no se aplique de manera arbitraria y así poder ejercer una buena defensa adecuada, una defensa eficaz. Ahora miren, una vez que hemos expuesto el tema de las garantías, pasemos ahora a desarrollar los elementos del tipo infractor, la acción típica, antijurídica y culpable. Cuando estamos frente a una acción, hablamos de una conducta humana, que puede ser una acción o una omisión, un hacer o un no hacer. Si hablamos de una acción, hablamos, por ejemplo, de autorizar la contratación de una persona impedida por la ley de contrataciones. Por ejemplo, el padre que contrata a su hija como practicante del área donde éste es jefe. Es un hacer. Una omisión, por ejemplo, cuando omites la aplicación de penalidades cuando hablamos de la ejecución de un contrato de obra. Eso es el elemento de la acción. Es una conducta humana exteriorizada. Cuando hablamos del elemento de la acción típica, como les había mencionado, esto tiene que ver con el principio de tipicidad que te exige que la conducta humana exteriorizada debe estar previamente regulada por una ley expresa. Entonces, lo primero que tienes que hacer como abogado defensor es verificar si esa infracción está correctamente regulada en una ley. Y obviamente que esa ley tiene que regular de manera clara, precisa e inequívoca el tipo infractor. Lo segundo que tienes que verificar como abogado defensor es, o como también auditor dentro de una comisión de control, es la subsunción de esa conducta dentro de los elementos del tipo infractor. En este caso, el tipo infractor te exige una tipicidad objetiva y una tipicidad subjetiva. Absolutamente todas las infracciones administrativas exigen tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. ¿Qué encontramos en tipicidad objetiva? El sujeto activo, que en este caso podría ser un funcionario o un servidor público que ha cometido la acción o la omisión. El sujeto pasivo es el Estado, propiamente dicho. ¿Por qué? Porque es víctima de una acción o de una omisión vulneratoria contra un bien jurídico. Este bien jurídico protegido también es parte de la tipicidad objetiva. Y hay otro elemento, que este sí me gusta, incluso lo estoy llevando como tema de tesis, es el elemento de la tipicidad, es el elemento de la imputación objetiva. ¿Y cuando hablamos de imputación objetiva? Imputación objetiva no es otra cosa más que la atribución de un resultado a una persona que ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado. Esa conducta debe tener nexo causal, es decir, ese riesgo jurídicamente desaprobado debe producir un resultado en la realidad para que pueda existir nexo causal y por ende poder atribuir que esa persona ha cometido una acción típica. Es así, se trata de una causa y una consecuencia, una conducta y un resultado imputado. Ahora, cuando hablamos de riesgo jurídicamente desaprobado, también hablamos de riesgo jurídicamente permitidos o los riesgos permitidos. Y el reglamento de Contraloría 166-2021, que es el reglamento PAS sobre infracciones administrativas sancionadas por la CGR, en el artículo 4 nos menciona que el principio de culpabilidad regula también este supuesto. Se debe demostrar la existencia de una relación causal entre la conducta con el resultado. La existencia de una relación causal de la conducta y del resultado imputado, estableciendo una vinculación natural o fáctica entre ambos, seguida de los criterios de imputación objetiva. Si buscamos dentro de los criterios de imputación objetiva, si revisamos la doctrina, podemos encontrar en el libro de Claudia López, que ha escrito un librito muy interesante sobre introducción a la imputación objetiva. Ahí podemos encontrar que existen ciertos criterios para determinar cuándo nos encontramos frente a un riesgo jurídicamente permitido. Y estos son los criterios de principio de confianza, el principio de prohibición de regreso, competencia de la víctima, así como también el principio de riesgo permitido. Estos criterios
que son considerados como filtros de imputación objetiva, nos van a decir, momentito, no estamos ante una conducta que genere un riesgo jurídicamente desaprobado, sino más bien estamos bajo un riesgo permitido y por ende no existe imputación objetiva. Si no existe imputación objetiva, entonces no se puede establecer relación de causalidad entre la conducta y el resultado del servidor o el funcionario público. Es así. Lo que se aplica en penal también podría ser aplicado en el ámbito administrativo y acá tenemos una fuente legal para ello. Si el tiempo lo amerita, voy a hacer un video ejemplificando algunos casos que estoy desarrollando para ustedes, ya, para poder explicarles cómo es que se aplican estos filtros de imputación objetiva dentro del ámbito administrativo. ¿Correcto? Pasamos ahora al elemento de la antijuricidad. Este elemento es totalmente sencillo, no es tan complejo. El elemento de antijuricidad básicamente es cuáles son las normas que el funcionario o el servidor público ha infringido cuando ha cometido la acción típica. Si por ejemplo estamos ante un tesorero y ha cometido una acción típica, tenemos que buscar cuáles son las normas que ha transgredido en el Sistema Nacional de Tesorería y también las obligaciones específicas que se encuentran reguladas en el ROF, en el MOF, en el CAP de la entidad. Y básicamente lo podemos resumir de esta manera. Miren, lo primero, disposiciones legales, sean leyes, reglamentos, que establezcan cuáles son las obligaciones generales y específicas de aquel funcionario o servidor público. Si hablamos, por ejemplo, de regidores y alcaldes, tenemos la ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica, en el caso de presidentes regionales, la ley orgánica de los gobiernos regionales y así sucesivamente. Disposiciones internas, tal y como lo había mencionado, las cuales se encuentran establecidas en el ROF, en el MOF, en el CAP de cada entidad. O sea, es la obligación que tiene el auditor de poder utilizar un bisturí y poder seleccionar cuáles son las obligaciones que ha transgredido este funcionario o servidor público. Gerente de administración, tesorero, regidores, alcalde, etcétera, etcétera. Es así, tenemos que buscar cuáles son las obligaciones específicas de cada funcionario o servidor público, las cuales también se pueden encontrar dentro de las estipulaciones contractuales cuando hablamos de aplicación de penalidades, por ejemplo, o cuando hablamos de inaplicación de penalidades. Eso es el elemento de la antijuricidad. Lo primordial acá es encontrar que no solamente que exista responsabilidad, sino que no existan eximentes de responsabilidad. Miren, cuando vemos que el funcionario o el servidor público está bien, ha cometido una acción típica, pero lo que también tenemos que verificar es la ausencia de eximentes de responsabilidad. Los eximentes de responsabilidad, cuando hablamos de PAS, sancionador por la CGR, se encuentran regulados no en la Ley de Procedimiento Administrativo General, sino en el reglamento, en la resolución de Contraloría, la 166/2021, que regula el procedimiento administrativo sancionador bajo facultad de la Contraloría cuando hablamos de responsabilidad administrativa funcional. Son un total de 8 eximentes de responsabilidad y básicamente quiero hablar de uno. Vamos a poner como ejemplo aquel funcionario que siempre menciona, ¿no? Que yo seguí órdenes, que simplemente hubo un memorando y yo tenía que acatarlo. Este eximente de responsabilidad funciona siempre y cuando el funcionario o el servidor público haya mencionado por escrito su oposición. Si no, no configura como causal de exculpación de responsabilidad administrativa funcional. Mira cómo te establece la norma. Oye, está bien, puede que en cumplimiento de un deber tú hayas cometido una infracción, pero la norma te pone un requisito adicional. Para funcionar como excluyente de responsabilidad, tú tendrías que haber mencionado por escrito tu oposición a esa orden que te dio tu jefe. Es así de simple nada más. No hay de que yo seguí órdenes, el cumplimiento de un deber, nada.
la ley te pone una valla más alta para que puedas cumplir y así poder excluirte, exonerarte de responsabilidad. Aquí ya estamos dentro del elemento de la culpabilidad. Ojo. El elemento culpable, ya tenemos la acción típica antijurídica culpable, ¿no es cierto? Este elemento ha sido desarrollado por Morón Urbina en su libro sobre procedimiento administrativo sancionador, y él menciona que tiene otros subelementos. Capacidad mental, es decir, que el funcionario o servidor público no debe tener ninguna anomalía, anomalía psíquica, al momento de haber realizado la acción típica, es decir, tiene que tener toda la capacidad mental para poder ser imputable. Si es un inimputable, entonces no podrá ser sancionado. Debe existir conciencia de antijuricidad. Debe conocer que existe regulación normativa en el contexto en donde que se desenvuelve. Puede alegar error de prohibición, eso lo vamos a resolver en un momento. Actuación determinada sobre el ejercicio de un derecho en el cumplimiento de un deber. De estos tres elementos, quiero desarrollar el de conciencia de antijuricidad. Mire, existen muchas resoluciones del Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa en donde que desarrolla el criterio sobre nadie debe alegar ignorancia ni desconocimiento sobre la ley. El artículo 109 de la Constitución menciona que desde el momento de su publicación en el Diario Oficial del Peruano, la ley es obligatoria para todos, Intrínsecamente dentro de este artículo se encuentra regulado el principio general del derecho de que nadie puede alegar ignorancia ni desconocimiento de la ley. Y muchas veces en los argumentos de defensa, cuando se inicia ya procedimiento administrativo sancionador, el funcionario o servidor público imputado menciona de que no conocía tal legislación, de que desconocía las prohibiciones de la ley de presupuesto, etc. Este es el caso de un gerente subregional de Oxapampa que justamente alegaba el desconocimiento sobre la normativa presupuestal. Y el Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa le responde diciéndole lo siguiente: cabe resaltar la trascendencia que tiene para el derecho administrativo sancionador que el infractor sea un profesional o un lego, toda vez que cuando la infracción es cometida en el ejercicio de una profesión o actividad especializada, se esfuma esa posibilidad de error, porque así decirlo, la norma ha impuesto la obligación de no equivocarse y opera en consecuencia la presunción de que no se ha equivocado. Es decir, si tú has estudiado tu diplomado especializado en gestión pública, tu maestría en gestión pública, obviamente que no puedes alegar desconocimiento sobre la norma, porque la brecha de ignorancia se va acortando mientras más conocimientos tenemos sobre la ley. Y es más, el tribunal sostiene que se aplica correctamente este principio de nadie puede alegar desconocimiento de la ley en gestión pública. Tú no puedes venir y decir, oye, desconocía las prohibiciones de la ley de contrataciones con el Estado, desconocía las prohibiciones de la ley del Sistema Nacional de Presupuesto, del Sistema Nacional de Tesorería, etc. Así que este argumento está totalmente descartado. No se puede alegar error de prohibición, salvo casos concretos, casos completamente extraordinarios. Un extranjero, por ejemplo, que venga al Perú y totalmente desconozca sobre la normatividad en donde se desenvuelve. Ese podría ser un caso concreto en donde que se puede aplicar error de prohibición. Y para finalizar, amigos, quería mostrarles este cuadrito. ¿Se acuerdan que les había mencionado que esto es más o menos cuando se trata de identificar una presunta responsabilidad administrativa funcional? Deben coexistir los elementos de acción típica, antijurídica, culpable. Dentro del elemento típico, les había mencionado que existe el sujeto activo, sujeto pasivo, el bien jurídico protegido. También existen otros elementos que es necesario que se acredite dentro de este elemento, que aquí les estoy mostrando: tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva. Dentro de este elemento existen otros subelementos que es necesario acreditarlos. Y miren, en este cuadrito
que es un ejemplo sobre la infracción de autorizar o ejecutar la contratación de personas impedidas o inhabilitadas. Este cuadro desarrolla todos los elementos que deben ser acreditados para poder llegar a la conclusión de que estamos ante una presunta responsabilidad en el informe de control posterior. Ojo, no estamos todavía en una resolución de sanción, ni tampoco en una sentencia condenatoria, etc. El auditor debe conocer los elementos típicos de la infracción, del tipo infractor, de la fórmula infractora, para poder llegar a la conclusión de que estamos ante una presunta responsabilidad administrativa funcional. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se desarrolla el verbo rector, cuáles son autorizar, ejecutar, influir, cuál es el primer elemento que tienes que acreditar, la contratación de personas impedidas o inhabilitadas para contratar con el Estado. ¿Dónde los encuentras? En la ley de contrataciones con el Estado. Ahí se encuentran los supuestos de las personas que están impedidas. Por ejemplo, el padre que contrata a su hija para trabajar como practicante o como asistente en la división donde que éste labora. No vas a contratar a una persona que está dentro del 4º grado de consanguinidad. Es una persona prohibida para contratar. En este caso del padre a la hija estamos hablando del 1er grado de consanguinidad y por ende al estar dentro del 4º grado no puedes contratar a esta persona, porque aquí ya estaríamos dentro de una infracción administrativa. Podríamos llevarlo también a la circunstancia necesaria. ¿Qué se requiere? ¿Se requiere únicamente eso? No. Aquí el tipo infractor te exige que exista un perjuicio para el Estado peruano, un perjuicio económico o una grave afectación al servicio público. Y de acuerdo a estos elementos, el auditor tiene que ir verificando si los hechos se encuentran acreditados para poder subsumir dentro de los elementos del tipo infractor. ¿Se dan cuenta? No es una labor tan fácil. Es una labor que requiere de mucho detalle, mucha minuciosidad, mucha diligencia. De lo contrario, estaríamos ante una clara vulneración del principio de presunción de inocencia que tiene cada persona. No podemos olvidarnos tampoco de eso, que cuando se abre un procedimiento administrativo sancionador, utilizando un informe de control, este informe de control debe estar plenamente sustentado para poder destruir la presunción de inocencia. ¿Correcto? Y bueno, queridos amigos, eso era todo lo que quería explicarles en este vídeo. Creo que es importante conocer estos temas porque estamos entrando en una nueva gestión municipal y también de gobiernos regionales, en donde que incluso tenemos autoridades que son nuevas en gestión pública y no saben, no conocen cómo es que se identifica responsabilidad administrativa frente a algún tipo de infracción o frente a algún hecho en donde se puede establecer que existe una infracción administrativa. Posteriormente voy a sacar más videos explicando ya ejemplo por ejemplo cómo es que se configuran las infracciones administrativas dependiendo del tipo infractor, sacando resoluciones del Tribunal Superior y también sentencias del Poder Judicial, para que puedan ver cómo es que se materializan estos hechos infractores, cómo pasamos de la parte general a la parte específica, cómo pasamos de la parte abstracta a la parte de la ejemplificación, para que ustedes puedan conocer cómo es que se sancionan a los malos funcionarios cuando cometen este tipo de hechos infractores. Y eso, queridos amigos, conmigo es todo hasta el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense.